Transformaciones termodinámicas. Trabajo de volumen. Una transformación termodinámica es todo proceso por el cual un sistema termodinámico evoluciona desde un estado inicial hasta algún otro estado final. Si los estados inicial y final son diferentes, se dice que la transformación es abierta. Si son iguales, se dice que la transformación es cerrada o que es un ciclo. Una transformación termodinámica es reversible cuando su sentido de evolución se puede invertir mediante un cambio infinitesimal de las magnitudes físicas del entorno del sistema. Para este tipo de transformaciones se puede considerar que en cada instante el sistema se encuentra en un estado de equilibrio termodinámico. La expansión de la burbuja que veíamos al principio de este video se puede considerar una transformación no reversible, es decir, irreversible, ya que un aumento infinitesimal en la presión atmosférica exterior no logra invertir el sentido de la evolución de esa transformación. En la práctica, toda transformación será irreversible, pero sucede que hay muchas transformaciones que se pueden aproximar suficientemente bien por transformaciones reversibles. Además, el concepto de transformación reversible es importante a los fines teóricos del desarrollo de la termodinámica. Una transformación es isobárica si durante la misma la presión del sistema se mantiene constante. En cambio, se la llama isocórica si el volumen del sistema se mantiene constante. Una transformación es isotérmica cuando la temperatura del sistema se mantiene constante. Finalmente, si durante la transformación el sistema no intercambia calor, se dice que esa transformación es adiabática. A lo largo de una transformación, el sistema puede intercambiar energía con su entorno. Parte del intercambio de energía a veces debe calcularse como un calor y otras veces como algún tipo de trabajo. En este caso, estudiaremos el trabajo mecánico o el trabajo debido al cambio de volumen en el sistema. Consideremos que nuestro sistema es una partícula que se mueve en línea recta, siempre en el mismo sentido. El entorno aplica sobre la partícula una fuerza constante en la misma dirección y sentido del movimiento. En ese caso, el trabajo de la fuerza sobre la partícula se puede calcular como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que en este caso es la distancia recorrida por la partícula. En este caso, ese trabajo es positivo, lo que significa que nuestro sistema, la partícula, recibió a partir del entorno una cierta cantidad de energía. Si la fuerza que el entorno aplica sobre la partícula no tiene la misma dirección que la del movimiento, el trabajo debe expresarse como el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo formado por la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento. Si el ángulo es menor a 90 grados, ese trabajo es positivo, con lo cual la partícula está recibiendo energía del entorno. Si el ángulo es mayor a 90, el trabajo es negativo, lo que significa que la partícula, en este caso nuestro sistema, le entrega energía al entorno. Obsérvese que en este caso el trabajo de la fuerza se puede expresar de manera compacta mediante el producto escalar de la fuerza con el vector desplazamiento de la partícula.
Si la fuerza sobre la partícula no es necesariamente constante, o si el camino seguido por la partícula entre dos posiciones A y B no necesariamente es recto, lo que debemos hacer para calcular el trabajo es dividir imaginariamente esa trayectoria en una cantidad infinita de porciones infinitesimales. Cada una de esas porciones tendrá una longitud que llamamos diferencial L. En cada una de esas porciones, la dirección del movimiento está dada por la tangente a la curva. Entonces, en cada una de esas posiciones, la dirección del movimiento se puede definir mediante un versor tau tangente a la curva en ese punto y orientado en el sentido del movimiento de la partícula. En ese desplazamiento infinitesimal, el trabajo realizado se puede escribir como el producto entre la fuerza, el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento diferencial. Ese desplazamiento diferencial es un vector de módulo igual al diferencial de longitud orientado en la dirección del versor tangente a la curva. El trabajo total que la fuerza realiza sobre la partícula cuando se desplaza desde la posición A hasta la posición B será sumar todos los trabajos diferenciales realizados a lo largo de las infinitas porciones en las que consideramos dividido ese trayecto. Lo que significa que ese trabajo es igual a la integral del producto escalar de la fuerza con el diferencial de desplazamiento. Veremos cómo adaptar este resultado de manera que sea práctico en las aplicaciones termodinámicas. Lo haremos mediante un ejemplo con una geometría sencilla, pero el resultado será válido para cualquier sistema termodinámico, independientemente de su geometría. Consideremos que nuestro sistema es una muestra de gas contenida en un recipiente cilíndrico de sección transversal S que tiene una tapa fija ubicada en la posición X igual a 0 y una tapa móvil o émbolo ubicada en una posición X. Suponemos que inicialmente ese émbolo está ubicado en una posición X0. También suponemos que el gas está en equilibrio termodinámico y desplazamos, por ejemplo, el émbolo hasta una posición XF final, permitiendo que el gas, por ejemplo, se expanda hasta quedar nuevamente en equilibrio. Suponemos que este proceso se realiza de modo que en cada momento el gas está en equilibrio, es decir, suponemos que la transformación es reversible. De esa manera podemos asegurar que en todo momento la presión del gas tiene un valor definido. Al variar la posición X del émbolo, varía el volumen ocupado por el gas. Ese volumen es la sección transversal por la coordenada de posición del émbolo. Y según sea cómo se lleve a cabo esta transformación, podrá variar la temperatura. En general, la presión del gas dependerá de la posición X del émbolo. Al expandirse, el gas realiza sobre su entorno un trabajo, que en este ejemplo está dado por la fuerza que el gas aplica sobre el émbolo. Obsérvese que en este caso vamos a calcular el trabajo que el sistema, que es el gas, realiza sobre el émbolo, que sería el entorno. Para un desplazamiento infinitesimal diferencial X, el diferencial de trabajo realizado por el gas es igual al producto de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. A su vez, eso es igual a la presión correspondiente a la posición X del émbolo por el área
del émbolo por el desplazamiento diferencial. El trabajo total será la integral de ese trabajo diferencial entre la posición inicial x0 hasta la posición final xf. El área del émbolo por el diferencial de desplazamiento no es otra cosa que el cambio diferencial en el volumen del gas. Con lo cual, el diferencial de trabajo se puede escribir en una forma más práctica en termodinámica como el producto de la presión por el cambio diferencial en el volumen del sistema. Por lo tanto, el trabajo de volumen en termodinámica lo podemos definir como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión diferencial de volumen. Obsérvese que en este caso nuestro sistema es el gas y lo que hemos definido es el trabajo que el sistema, el gas, realiza sobre el entorno. Si el volumen final es mayor que el inicial, es decir, el sistema se expande, el trabajo es positivo, lo que significa que el sistema entregó energía al entorno. En cambio, si el sistema se comprime, es decir, su volumen final es menor que el inicial, el trabajo es negativo, lo que significa que el sistema recibió una cantidad de energía en forma de trabajo a partir del entorno. Considerando un sistema gaseoso cerrado, es decir, cuya masa sea constante, el estado de equilibrio es posible representarlo, por ejemplo, en un diagrama de presión-volumen mediante un punto. Una transformación reversible, entonces, en esos diagramas quedará representada por una línea continua. En un gráfico presión-volumen, el área bajo la curva que representa la transformación representa o es una medida del módulo del valor absoluto del trabajo de volumen realizado por el gas. Fíjense que si el sistema expande, va del volumen menor al mayor, o si se comprime, el gráfico es el mismo, pero el signo del trabajo no lo es. Es decir, esas áreas nos dan solamente información del valor absoluto del trabajo. Para saber el signo hay que fijarse el sentido de la evolución. Cuando se expande, ese trabajo debe ser considerado positivo. Cuando el sistema se comprime, ese trabajo lo consideraremos negativo. Supongamos que un sistema pasa de un estado de volumen B sub A a otro de volumen B sub B. Ese proceso se puede dar a lo largo de distintas transformaciones. Por ejemplo, a lo largo de la transformación 1 o de la transformación 2 mostrada en la figura. Queda claro que el trabajo realizado por el gas o por el sistema, siguiendo la transformación 1, es diferente al realizado cuando se sigue la transformación 2, ya que las áreas bajo las curvas son diferentes. Entonces, cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio inicial a otro final, el trabajo de volumen realizado por el sistema depende de la transformación seguida entre esos dos estados. Más adelante demostraremos que lo mismo se cumple para el calor. El calor intercambiado por el gas cuando sigue la transformación 1 no tiene por qué ser el mismo que cuando sigue la transformación 2, por más que en ambos casos el estado inicial y el final son los mismos. Entonces, cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio inicial a otro final,
el calor que intercambia con el entorno depende de la transformación seguida entre los mencionados estados inicial y final. Para calcular el trabajo a lo largo de una dada transformación, como la ilustrada en la figura que va desde el estado A hasta el estado C, pasando por otro estado B, sí se puede calcular los trabajos parciales o trabajos en distintos tramos en que podemos dividir esa transformación y sumarlos. Entonces, el trabajo entre A y C a lo largo de esa transformación es igual al trabajo parcial entre el tramo A o el estado A y el estado B, más el trabajo entre el estado B y el estado C. La misma propiedad, veremos, es válida para el calor.